Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a continuar los trabajos de nuestro diplomado en Administración y Gestión de Servicios de Enfermería. Vamos a trabajar la sesión número 6 del módulo 2, que es Fortalezas éticas y morales del líder en enfermería. También uno de los temas más importantes porque es precisamente la calidad humana del liderazgo. Recuerdan que en la sesión anterior hablamos de la negociación y de las habilidades prácticas de la negociación. Bueno, pues dentro de esa negociación vamos necesariamente a necesitar nuestro carácter ético y nuestro carácter moral en toda la extensión de la palabra para llegar a acuerdos, sobre todo justos, que es una de nuestras principales metas de la negociación. La justicia para las personas quiere decir darle a cada una de las personas lo que le corresponde, y si lo que le corresponde a una de ellas es la razón y a otra no, entonces nuestro trabajo va a ser darle la razón a quien la tenga, y eso lamentablemente también va a ocasionarnos otro tipo de problemas que vamos a poder sustentar perfectamente bien, vamos a poder sustentar con nuestro carácter ético y nuestros valores morales. Es muy frecuente cuando se pregunta en cualquier ámbito, sea personal, familiar, laboral o social, ¿qué es la ética y qué es la moral? A veces la mayoría de las personas confunde la ética con la moral, y eso es un error. La moral viene del latín mores, que significa costumbre. La ética, en el principio kantiano, quiere decir que tus acciones deben ser universalizables. Entonces, bien, la moral es algo que utilizamos regionalmente en cada una de nuestras sociedades. La ética es universal. Ejemplos hay unos bien simples. En México tenemos diferentes morales de acuerdo a las diferentes regiones. Si bien en la Ciudad de México, en las ciudades Querétaro, Guadalajara, Monterrey, las ciudades más grandes del país, tenemos, por ejemplo, que las mujeres producen, trabajan, estudian, colaboran en el hogar, o sea, se hacen cargo del hogar, se hacen cargo de la economía, de los hijos, y tienen estas posibilidades de desarrollo profesional. Mientras que en la Sierra de Oaxaca, por ejemplo, la mujer está exclusivamente al cuidado del hogar y se ve inmoral que trabajen o que colaboren en el hogar o que no atiendan a su marido. En las ciudades grandes es al revés. Lo inmoral es que el hombre obligue a la mujer a quedarse en su casa a atender a los críos. Entonces es el mismo país, hablamos de la misma sociedad, y sin embargo dos morales diferentes. En lo que corresponde a la ética es universal. Hay imperativos, se llaman imperativos categóricos, que son una especie de órdenes que debemos seguir en todos los ámbitos, y que estas órdenes van a determinar nuestro carácter o nuestros actos éticos, mientras que nuestros actos morales van a estar determinados por nuestra educación, por nuestros valores, por lo que creemos de ciertas circunstancias, y no por las cosas que debemos hacer, que están marcadas tanto por la ley como por nuestros deberes profesionales, sociales, humanos, y es la gran diferencia. En un lado, creo en las cosas y hago las cosas que creo mejor, y por otro lado, hago las cosas que son mi deber hacer, aunque no esté debidamente o completamente de acuerdo con esas acciones, las tengo que hacer porque son mi deber. Queda clara la diferencia. La moral es íntima, la ética es universal, es social, está regida por las leyes. La moral está regida por mis creencias y por lo que me han o como me han educado. La relación en la ética, en el terreno ya estrictamente laboral, que es nuestro trabajo, tenemos que es una universalización, decíamos, de las cosas, y que no está debidamente sustentada en lo que creo. Si bien a veces me encuentro con situaciones de muy difícil abordaje moral, tengo que respetar porque son parte de un procedimiento o parte de una ley. No hay decisiones morales que puedan fundamentarse en la ética, y no hay decisiones éticas que necesariamente tengan fundamento moral. Esto es,
Lo bueno no siempre es lo correcto no siempre es lo mejor no siempre es lo justo no siempre es lo conveniente. Y en esa serie de prerrogativas tenemos problemas muy grandes en nuestro terreno laboral. Podemos decir a veces que lo justo no es lo más conveniente, aunque sí es lo éticamente aprobado. Lo bueno no necesariamente va a ser lo correcto. A veces lo bueno es lo moral, a veces lo bueno es lo ético, y a veces cuando hacemos nuestro trabajo de buscar lo mejor para todos, podemos estar afectando a otra parte o podemos estar siguiendo un procedimiento. En el ejercicio de la sesión hay un caso bien interesante y muy frecuente en donde nosotros a veces hacemos cosas por el paciente, en beneficio del paciente, porque tratamos de que sea una atención un tanto más humana, más de calidad, y estamos al mismo tiempo violando los procedimientos, faltando a las normas de seguridad, incluso a alguna ley, y lo hacemos en beneficio del paciente. Y siempre nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué es malo si yo lo que hice fue ayudar al paciente y ese es mi trabajo? Pues porque violamos ciertas leyes o ciertos procedimientos o ciertos protocolos administrativos o de seguridad o de calidad, y eso automáticamente lo convirtió en un acto éticamente reprobable, aunque moralmente haya sido bueno. ¿Cómo podremos cómo podremos garantizar que nuestros actos dentro del trabajo siempre sean éticos? Hay 5 enfoques que podemos bien utilizar y en enfermería nos van a ser de muchísima utilidad. El primero es el utilitarismo. El enfoque utilitario fue concebido para ayudar a los legisladores a determinar qué leyes eran morales y qué leyes eran éticamente correctas. Los utilitaristas sugieren que los actos éticos son los que proporcionan el mayor equilibrio del bien sobre el mal. Para analizar un problema mediante este enfoque, primero debemos identificar las distintas líneas de acción disponibles, es decir, debemos tener en claro cuáles son nuestras opciones, qué es lo que cada una de esas opciones o la decisión que tomemos va a tener como consecuencia. Vamos a valorar la decisión que tomamos contra la consecuencia de esa decisión, y ese análisis nos va a dar que la consecuencia va a ocasionar menos bien o más bien que la otra decisión que podemos tomar, cuya consecuencia va a ser menos favorable o más favorable. Entonces, utilitaristamente vamos a optar por la decisión que produce el mayor bien, aunque en ese mayor bien necesariamente se afecte a una tercera parte. Así es que el utilitarismo es aquellas situaciones en las que decimos el máximo beneficio o actuamos con relación a lo que es mejor o va a producir a largo plazo mejores resultados en la atención al paciente. Después tenemos el enfoque kantiano, que a veces no lo conocemos como tal, pero que yo les aseguro se utiliza todos los días, porque es digamos, la ética contemporánea, y como nos instruyen tanto laboralmente como experiencialmente como a través de conocimiento formal, la ética es la emanada de los enfoques kantianos. Este enfoque dice que las personas no son objetos que se puedan manipular o que se puedan utilizar, sino que cada persona tiene el derecho humano fundamental, en base a su dignidad, de tomar decisiones que afectan su propio curso de vida. Este enfoque es, digamos, el principio del consentimiento informado. Nosotros no podemos actuar sobre un paciente, sobre una persona, a nuestro criterio, sino que debemos contar con el consentimiento del paciente para poder aplicar cualquier medida de atención o cualquier intervención en salud. Una vez que se le ha explicado al paciente qué es lo que va a pasar, qué se le va a hacer, cuáles son las
consecuencias o las manifestaciones de eso que se le va a hacer y el paciente está de acuerdo con ello, entonces podemos actuar. Bueno, pues ese se llama enfoque kantiano y es un derivado no de la bioética, sino de la ética materialista. En la ética nosotros encontramos este principio y después se pasó a la bioética en la década de los 70 como uno de los principios fundamentales de estos 4 que conocemos regularmente: el principio del consentimiento informado o de la libre determinación de las personas deriva de ese. Un tercer enfoque es el de la ética, de la ética es el de la equidad y la justicia. Este se relaciona a la equidad y a la justicia a partir de que Aristóteles dice: los iguales deben ser tratados por igual y los desiguales deben ser tratados con desigualdad. La cuestión moral fundamental en este enfoque es si se trata a todas las personas de la misma manera o se muestran favoritismo y discriminación hacia otras personas. El favoritismo y la discriminación son injustas, por tanto, el enfoque de la equidad y la justicia corresponde al principio básico de darle a cada persona lo que le corresponde, ese que decíamos al principio. El liderazgo, este es el principal enfoque y el principal motivo de nuestras resoluciones. Siempre tenemos que procurar no darle favoritismos a una persona sobre otra. Decíamos en la sesión anterior, no dejarnos conmover por la cantidad de lágrimas que lanza una persona sobre otra, sino tenemos que aprender a ser ecuánimes, a escuchar atentamente, a obedecer a la razón y a los hechos como se nos presentan para poder dar una resolución justa y equitativa. El enfoque de la equidad muchas veces se confunde con el enfoque de igualdad. No somos iguales, aunque sí necesitamos equidad en nuestro trabajo. No hay esta llamada igualdad y no debe confundirse con la equidad. La equidad es lo que se requiere para que la sociedad avance de manera justa, mientras que la igualdad nos llevaría a un problema de relación intersocial muy profundo, del que muy difícilmente podríamos salir. Entonces, respetando nuestras diferencias, reconociendo nuestras diferencias, reconociendo cada una de las cosas que prefiere cada persona, eso automáticamente nos hace diferentes. Reconociendo todas esas podemos lograr la equidad, que es lo que se busca. Que las personas que prefieren ciertas religiones, que prefieren ciertas relaciones, que prefieren ciertos alimentos, que prefieren ciertas manifestaciones culturales, sean tan respetadas como las personas que prefieren las otras religiones, las otras relaciones, las otras condiciones sociales. Entonces, si logramos hacer que reconozcamos todos nuestras diferencias, podemos lograr un enfoque equitativo y por ende un enfoque justo. El otro enfoque es el bien sobre el mal. Este enfoque es el más utilizado en nuestros actos cotidianos. Supone una sociedad formada por personas cuya buena voluntad está inextricablemente ligada al bien de la comunidad. La comunidad está por encima de toda acción del individuo. En estos trabajos en donde lo que se hace por el bien mayor, están fundamentados en este enfoque del bien sobre el mal. Siempre hemos de realizar las acciones que van a producir un mayor beneficio tanto para el individuo como para la sociedad en su conjunto, y es quizá el enfoque más utilizado en la enfermería científica, de beneficiar al paciente sobre la propia institución, incluso sobre la propia familia, en busca de la calidad de vida o de la dignidad, del respeto de la dignidad de las personas. Es otro de los principios también emanados de la ética que se aplicó en la bioética, que el principio de beneficencia,
y su complemento del principio de no maleficencia. Y finalmente el quinto enfoque es el que se basa en la virtud. La ética asume que hay ciertos ideales hacia los cuales debemos enfocarnos. Estos ideales proporcionan elementos para el pleno desarrollo de nuestra humanidad. Se describen mediante la reflexión sobre qué tipo de personas queremos llegar a ser. Las virtudes no son actitudes o rasgos de carácter que nos permiten actuar de una manera libre, sino de una manera en la que desarrollemos nuestro mejor potencial. Nuestra mejor versión de cada uno de nosotros es lo que persigue el enfoque de las virtudes. Las virtudes fueron estudiadas por Aristóteles principalmente y se llaman virtud, quiere decir hábito, que permite el mejor desarrollo de las personas. Estos hábitos que vamos integrando en nuestra vida y en nuestro liderazgo, como decir la verdad, como ser honestos en todo momento, como ser justos, como actuar siempre en beneficio de nuestro equipo, siempre en beneficio de nuestros pacientes, son actitudes o son conductas que vamos todos los días desarrollando y que vamos integrando a nuestras decisiones y a nuestros actos. Ahí estaríamos utilizando un enfoque basado en la virtud. Así es que hay varias formas en las que actuamos éticamente. Estos 5 que vimos nos pueden dar una línea de referencia de cómo debería ser mi acto en tanto a lo profesional e incluso en lo social. Pero vamos a retomarlo, vamos a utilizar el enfoque estrictamente de liderazgo. Para el liderazgo, lo primero que tenemos que entender es la deontología. La deontología es el estudio que se encarga de la conducta de los valores profesionales de las personas. Así como tenemos la ética que estudia el acto humano, la deontología estudia el acto profesional. Es la ética profesional, lo que debo hacer, cómo debo hacerlo, pero también cómo debo ser, cómo debo comportarme en lo profesional. Es un enfoque, digamos, aplicado, y en el liderazgo lo que aplica es la deontología. En esta sesión analizamos un caso, les decía hace rato, y este caso es bien importante entenderlo porque a pesar de ser un caso breve, es un caso increíblemente frecuente y que nos pone frente a una situación en la que cuesta mucho trabajo decidir sobre lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, porque involucra los 2 valores principales de cada ser humano, que son su moral y su ética. No hay persona que conozcamos en ningún trabajo que no esté constantemente luchando entre sus creencias, entre su educación, sus valores personales y lo que indican los reglamentos o las normas que debe seguir profesionalmente. Esta constante lucha es muy frecuente y el liderazgo no es la excepción. Generalmente vamos a vernos tentados a tomar ciertas decisiones, pero esas decisiones están más inclinadas hacia el lado de nuestras creencias y otras veces están sumamente fundamentadas en el lado de la normatividad. Tomarlas por el lado de las creencias nos va a ocasionar un problema, a veces incluso legal, que vamos a tener ahí muy difícil de resolver, y por otro lado seguir estrictamente las normas o los procedimientos nos va a llevar a un problema moral de culpa o de sentir que le fallé a cierta persona. Entonces es bien difícil manejar estos 2 casos. En el caso que analizamos en la sesión, se trata de una enfermera que le da a un niño una paleta y lo hace por un valor moral, y sin embargo está pues violando todo el procedimiento de seguridad y de calidad de la atención al paciente.
¿Cómo podemos resolver en liderazgo ese doble momento en el que las personas con las que trabajamos actúan moralmente aunque estén desobedeciendo la normativa? Es un trabajo muy complicado y tenemos que tener muchos elementos decíamos, tanto de negociación como conocimiento de ética como valor moral para poder actuar en consecuencia de esas funciones. Finalmente podemos decir que en el trabajo de la ética y la moral, en enfermería específicamente, tenemos aquí que en el caso específico de enfermería siempre vamos a tener esta disyuntiva, esta situación en la que por un lado somos seres humanos, somos empáticos, entendemos al paciente, entendemos la necesidad, somos sensibles al dolor y por otro lado tenemos esta obligación de la normativa de seguir los procedimientos al pie de la letra y eso nos va a llevar mucho trabajo porque históricamente la enfermería es una ciencia emanada primero del humanismo, de buscar el mayor beneficio para el ser humano y se basa en su primera concepción en el principio de caridad. Caridad quiere decir amor por el ser humano. Entonces, la enfermera nace del principio de Caritas y después se convierte en una ciencia perfectamente normatizada, perfectamente estudiada y que al mismo tiempo se va llenando de una serie de normativas, también tratando de beneficiar al paciente, pero no podemos evitar este lado humano y este origen basado en el principio de amor al prójimo, de cuidado al prójimo. Y si nosotros olvidamos en enfermería el cuidado al prójimo, también estaríamos faltando los principios rectores de la profesión. Un caso extremadamente difícil para todo el personal de enfermería porque hemos de estar luchando constantemente entre lo que es mejor para como ser humano y lo que dice la ley como procedimiento y que yo tengo a veces que olvidar esta relación de caridad, esta relación de beneficencia inherente a mi profesión por seguir esta relación de legalidad y de procedimientos de calidad y de seguridad que no necesariamente van a brindarle una mejor atención de calidez al paciente. Así es que es un trabajo de mucho estudio, pero que finalmente podemos desarrollar entendiendo perfectamente bien cuáles son nuestros deberes profesionales, cuáles son nuestras virtudes, separando estos deberes y estas virtudes de mis valores personales, de mis creencias, de mi educación y poder juntar todo esto, que es donde consiste el trabajo, juntar todo esto en mi trato directo con el paciente. Bien, pues como conclusión podemos decir que la principal característica de la ética y la moral cuando se acepta un cargo de liderazgo va más allá de la responsabilidad y los beneficios que estos cargos ofrecen. Se trata principalmente de obedecer a la ley y al mismo tiempo de no dejar de ser esa persona que soy. Los actos éticos son más complicados que los actos morales, porque los actos éticos requieren obediencia estricta a las normativas y a los procedimientos, mientras que los actos morales requieren obediencia estricta a mis principios humanos, a mi educación, a mi formación y sobre todo a la forma en la que yo puedo cuidar a mi paciente, lo que necesito hacer por ese paciente a nivel humano. Pues espero que este video sea de utilidad. Les agradezco mucho la atención.